Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Justicia ciega de la fe. Y les voy a invitar a Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Y para comenzar, el propósito de esta enseñanza es que desarrollemos una perspectiva espiritual para juzgar a las personas y no una que esté basada en las apariencias, en las cosas que externamente se pueden evaluar, las cosas tangibles. Y esto es muy relevante porque muchos tienen una noción de que el reino de Dios, la iglesia y su avance se vería mucho más beneficiado si los poderosos, los ricos, los que tienen cierta belleza inclusive, fueran convertidos a la fe. Como si el avance dependiera de esta clase de cosas deseables que existen en el mundo. Mientras que otros van a la iglesia y disfrutan de la hospitalidad de los hermanos, así como de los momentos de compañerismo, y les gustaría que llegaran más poderosos, ricos y bellos también para tener un mejor momento inclusive, mejores momentos de compañerismo en los cuales todos comparten las riquezas, comparten las cosas buenas que tienen y de esa manera amplificar o hacer más ameno un peregrinaje que ya les parece difícil. Y lo que suele ocurrir es que se le da cierta prioridad a estas personas que tienen estos bienes, se le da una prioridad a estos esfuerzos para con ellos y dedican más tiempo y recursos para privilegiarlos, ya sea en términos de tiempo, en términos de bienes, de oportunidades de servicio, etc. Y esto es en desmedro de otros hermanos que no serían tan influyentes o tan relevantes o no tendrían todos estos bienes. Y a partir de esto les parece que el avance de la iglesia, así como la vida espiritual de esta, va a mejorar a partir de estos individuos. Porque de alguna manera, va ganando influencia y arrastre en este mundo la iglesia. Sin embargo, no ven el peligro y la contradicción que hay en hacer esto y en efectivamente dar estos privilegios. Y no ven que esto no refleja la espiritualidad del reino de Dios y no refleja la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Entonces, para evitar caer en esto, Santiago nos va a enseñar tres cosas. La primera es que la verdadera fe se expresa en una justicia ciega. La segunda es que esta justicia ciega proviene de la identidad compartida que todos tenemos en Cristo. En tercer lugar, que debemos reconocer nuestra enemistad espiritual con un mundo que valora las riquezas en contra de nuestra identidad compartida en Cristo. Esto es algo contrario. Vamos entonces a partir exponiendo los primeros versículos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
El propósito de esta parte es concientizarlos de la inmoralidad que hay en hacer acepción de personas en la fe, que hace referencia a este favoritismo, a este privilegiar a personas en base a consideraciones externas, a cosas que se pueden evaluar externamente. Y esto lo logra por medio de una exhortación, una explicación y una pregunta retórica. La exhortación es esta: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, primero, como es habitual en esta carta, él habla de hermanos míos. En otras palabras, aquellos que tenemos el mismo Padre, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu. Y dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, en otras palabras, que en la expresión de su fe en Cristo, en su religión, en su práctica, la cual debería representar la gloria de nuestro Dios y Señor, que trasciende las categorías terrenales y la apariencia y está centrada en lo espiritual. Y él menciona, de hecho, ahí lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hablando de este estado último y de cierta forma evocando esta imagen de que esto no es el fin, de que hay un estado final que nos espera en la gloria. Que esta fe, entonces, sea sin acepción de personas, sea, en otras palabras, sin favoritismos basados en asuntos temporales, tangibles. Con eso hace referencia a, por ejemplo, la belleza de una persona, las riquezas materiales que tenga, o también las credenciales o cargos, etcétera, que tenga a nivel secular. Ya sea que sea un académico o una autoridad secular, alguna de esas cosas. Y de cierta forma debemos entender acá que esta fe implica una responsabilidad. Esto es importante porque hay algunos que plantean que la fe y la responsabilidad delante de Dios se oponen, pero esta carta, en muchas partes y también en esta, se opone a esa noción y dice que, en otras palabras, hey, tienes una fe que salva, pero ahora te exhorto para que hagas algo al respecto, que no tengas acepción de personas en base a esa misma fe. Esa es entonces la exhortación. Luego viene una explicación. Porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y después continúa, pero vamos a enfocarnos aquí. Dice, en primer lugar, porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. En otras palabras, si asisten el día del Señor al templo, a eso se está refiriendo cuando se congregan los cristianos, y es una persona que evidencia tener riquezas, en otras palabras, que evidencia de cierta forma ser afluente materialmente. Por ejemplo, si llega con buena ropa, con algún accesorio, como se menciona aquí, y que también aplica esto para lo que sería belleza, llega con hermosa apariencia, bien arreglado, o también fama, llega algún famoso que es un rostro conocido. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. En otras palabras, si entra una persona que evidencia falta de recursos con su apariencia, su ropa, no está bien mantenida, falta de belleza también se incluye acá, falta de recursos, o una persona que en realidad no es conocida por nadie. Y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Esto hace referencia a una costumbre que los fariseos tenían. Ellos tenían en las sinagogas un arca, que es básicamente un mueble, en donde estaban los rollos, donde estaban las escrituras. Y los puestos más cercanos a esa arca eran más importantes que los que estaban más lejanos a esa arca. Entonces, los fariseos tenían esta noción de a las personas más importantes, entre comillas, arbitrariamente importantes, conforme a sus propios criterios, les asignaban esos puestos, basaban en sus tradiciones, que el Señor habla de que son tradiciones que no corresponden. Y el punto es, si ustedes hacen esto mismo,
¿qué hacen los fariseos? Si tienen esta clase de juicio con las personas y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Esto hace referencia a que era costumbre en las sinagogas judías también que gente se sentara en el suelo, ¿ya? Y había esta distinción entre los puestos que eran en el suelo y otros que estaban en otra plataforma. Y el punto de Santiago acá era, si ustedes piensan que por ser pobre alguno merece un asiento inferior a estar de pie, y esto está relacionado también con esta idea de que si tú eres pobre, entonces debes ser menos querido o considerado por Dios, que era una idea farisea de las cosas, que porque a alguien le pasaban cosas malas era porque Dios lo estaba maldiciendo en virtud de algún pecado que había cometido. Entonces era en contra de esa noción, o de cierta forma haciendo referencia a esa noción. Y él dice que entonces si hacen esto, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces primero dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Iniciando esta pregunta retórica. En otras palabras, ¿hacen distinciones entre ustedes mismos? Ahora, hacer distinciones es algo normal y es algo bueno. Cuando ocupamos el término distinción de manera más natural, lógicamente tenemos que distinguir nuestra derecha de nuestra izquierda. El Señor habla de que, o usa la idea de que un pueblo no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda como algo malo. Entonces distinguir en términos llanos no es algo malo. No se refiere a la distinción natural, sino que se refiere a distinciones arbitrarias, distinciones no espirituales, distinciones basadas en cosas que ellos pueden juzgar de manera autónoma, sin la ayuda o sin depender más que nada de las escrituras. Son distinciones inventadas que ellos. Entonces, este es más bonito, rico y honorable que este otro, y esto genera un ranking. Entonces este es más privilegiado por Dios, o a este es más útil para el reino de Dios, o este nos va a traer mayor beneficio en el peregrinaje, etc. Él dice, no hacéis distinciones, y después dice, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dios condena esta clase de juicio que se hace. Dios no condena todo juicio. De hecho, el Señor Jesús aprueba el juicio que es hecho de manera justa. Dice, no juzguéis por apariencias, juzgad con juicio justo. Y de cierta forma, esta parte está haciendo referencia a esa enseñanza del Señor Jesús. Dios condena la clase de juicio por apariencias. Es pecaminoso este juicio y expresivo de un mal pensamiento, de algo que es contrario a la voluntad de Dios, algo que es contrario a la imagen misma de Dios. Esto nos lleva al primer punto. La verdadera fe se expresa en una justicia ciega. Esto viene de cómo Santiago los llama jueces con malos pensamientos, personas que deberían estar velando por la justicia y declarando justo lo que es justo e injusto lo que es injusto, pero les da una crítica, y la crítica es que están generando un ranking o están determinando la justicia de alguien en base a un juicio basado en las cosas temporales de este mundo. Entonces les está criticando esa forma de juzgar que tienen. Como decíamos, particularmente que le den valor a lo que es tangible. Entonces, por una parte, critica la noción de que las personas más bellas son más importantes. Con esto hace referencia a las que tienen talentos artísticos, por ejemplo, y no solo tienen belleza, sino que pueden generar belleza. Aquellos también talentos intelectuales que alguien podría tener, aquellas personas que es muy interesante hablar con ellos. También personas que tienen talentos tecnológicos están incluidos acá. Personas que saben manejar tecnología, saben reparar cosas, se mueven en esta área. También que le den valor a lo que es las riquezas, tener accesorios, propiedades, bienes en general. Y también que le den valor a la fama, a credenciales académicas, por ejemplo, que venga un gran académico de una universidad
un gran expositor mundial, por ejemplo, también que le den valor al poder secular que alguien pueda tener, si alguien es un magistrado civil o es un general de ejército, ese tipo de cosas, etc. Y lo que critica es que consideren que son más dignos en el contexto de la iglesia, en el contexto del reino de Dios, que consideren que están en un escalafón mayor a los ojos de Dios, especialmente en el contexto de la adoración del día domingo. Esa es la crítica que está haciendo. Y es importante que entendamos, aplica también para personas que tienen talento para predicar y son muy, muy elocuentes, personas que tienen grandes templos y centros para orar y hacer actividades, y también personas que tienen cargos de autoridad en la iglesia o tienen credenciales de seminarios teológicos o gran cantidad de seguidores en algún movimiento relacionado con la fe cristiana. Los cristianos, en otras palabras, no deberían darle un valor especial, espiritual a estas cosas que son y que corresponden a asuntos temporales, que son perecederos, porque sea que nos refiramos o que hagamos referencia a la belleza, a la riqueza y a la fama, o hagamos referencia también inclusive a talentos para predicar, a templos o a cargos de autoridad en la iglesia o influencia eclesial o teológica en el mundo cristiano, todas esas cosas siguen siendo temporales, todos tienen un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Ninguna de esas cosas son un fin en sí mismo, sino que operan para el reino celestial que viene a traer el Señor Jesucristo en su segunda venida. De esto se trata este asunto. Por eso nuestro juicio no puede ser en base a lo que se ve, a esas cosas tangibles que producen una expectativa en nosotros, la expectativa de prosperar en este mundo. Entonces, si viene un varón, una mujer hermosa, una familia con hijos hermosos, y nos creamos una expectativa de disfrutar de esa belleza más seguido, por ejemplo, y quizás que su presencia haga que otros se queden también en la iglesia, y los privilegiamos para no perder eso, entonces estamos haciendo acepción de personas. O si viene uno con un auto y ropa cara y los privilegiamos por el prospecto de que ofrende más a la iglesia, por ejemplo, o que otras personas vengan por esto, estamos haciendo acepción de personas. Y si viene un influencer famoso, o un gran artista, o viene una autoridad civil, un alcalde, seremi, general, ministro, o el mismo presidente, y los privilegiamos por el prospecto de tener un mayor poder o influencia a nivel espiritual, estamos haciendo acepción de personas. Este fenómeno de acepción de personas se ha visto recientemente en donde celebridades han llegado a Cristo y aparecen en las noticias, de cierta forma declarando su fe en Cristo, y a ellos de cierta forma se les ha privilegiado, se les ha dado una serie de privilegios en relación al resto de los cristianos. Y a veces caemos en la tentación de pensar cuán bueno sería que tal o cual persona famosa o rica o hermosa llegara a la fe. Esta mentalidad es la misma que piensa que habiendo llegado a la fe hay que preservarlo especialmente ahora con privilegios. Pero, ¿qué es lo que nos dicen las Escrituras? La Escritura nos presenta un patrón consistente, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en donde Dios quiere atribuirse la gloria, los créditos, por decirlo de una forma, de su obra salvadora solamente a Él, llegando en puntos a decirle al pueblo de Israel: disminuye la cantidad de tu ejército para que se pueda mostrar que esto que vamos a hacer, esta conquista que vamos a hacer, es parte de lo que yo estoy haciendo. Es el poder de Dios obrando y no el poder del hombre. Y similarmente ocurre en las Escrituras en general. Dios es celoso de su gloria y no la va a compartir con nadie. Entonces lo que Dios hace consistentemente es que cuando Dios llama, Dios usa instrumentos humanos, por supuesto, pero cuando Dios llama, Dios provee a esos instrumentos. Así entonces llamó a gente como los apóstoles, que eran pescadores, gente no rica, no particularmente educada de manera especial,
También llamó a publicanos, gente que inclusive tenía mala fama a nivel social, gente sin importancia social, ni particularmente ricos para hacer la obra, sino que era gente capacitada por el Espíritu Santo, y eso es lo que le importaba a Dios más que nada. Ahora, Santiago habla acá de un juicio malo, y es un juicio malo el que se hace de dos maneras posibles. La primera es que es un juicio legalista. Si se piensa que es lo mejor para el reino de Dios en base a tradiciones y leyes humanas. En otras palabras, si yo veo al rico, si yo veo al bello, si yo veo al famoso y pienso que es lo mejor para el reino y para el avance del reino de Dios, le pregunto en qué me estoy basando para eso. ¿En qué me estoy basando en que tal o cual riqueza es mejor que otra? ¿En qué me estoy basando en rankear a los hermanos? En esas cosas. Esto se expresa en, por ejemplo, que alguien diga, necesitamos que las autoridades, famosos, ricos y gente linda venga para que otros quieran venir y para poder tener una iglesia que sea influyente en este mundo y pueda hacer una buena obra. Ese es el juicio legalista que podemos hacer. Porque estamos basándonos en criterios que no son bíblicos para hacer este ranking y para evaluar cómo vamos a gastar nuestros esfuerzos. Ahora, es un juicio libertino si se piensa que es lo mejor para uno mismo como individuo, más allá de si beneficia o no al reino de Dios. Y esto se expresa en alguien que dijera, por ejemplo, me gustaría que vinieran autoridades, famosos, ricos, gente linda para que seamos beneficiados de tal o cual manera. Así tenemos mejores paseos de iglesia, por ejemplo, o así va a ser más fácil conseguir marido o esposa, o así vamos a beneficiarnos materialmente de una u otra manera. Queridos hermanos, entonces, esto no es una empresa secular. La iglesia no es una empresa secular que depende del poder y los recursos que tiene el hombre. Es Dios mismo el que está dirigiendo todo este esfuerzo de una manera especial, en la que no dirige otros esfuerzos. Por tanto, tenemos que abandonar esa mentalidad humanista, esa mentalidad centrada en el ser humano. Tenemos que limpiar nuestros ojos y comenzar a mirar las cosas espiritualmente. Aprendamos a depender de Dios y no de los recursos que tenemos de manera inmediata y tangible. Así es como la iglesia progresa, no dependiendo de los recursos humanos, sino que sabiendo que aunque tengamos nada, Dios va a proveer en su momento y que Dios está trabajando, aunque no lo veamos en el preciso momento. Sí, como decíamos, ciertamente Dios usa instrumentos humanos, nos usa a nosotros. En algún punto podría utilizar un hermano con dinero, belleza o poder para hacer algo también. Pero nunca debemos olvidar que de Él viene todo, que Él levanta a los reyes y los quita. Él es dueño de toda riqueza. Otra implicación es que debemos dejar de ver a las personas como recursos para el reino primariamente por sus bienes temporales, por sus cosas temporales. Llegó un abogado a la iglesia y tenemos que ver asuntos legales, más vale darle una atención especial para que se quede. Llegó un médico a la iglesia y tenemos muchos enfermos, más nos vale retenerlo, hagamos una cosita extra. Llamémoslo más seguido quizás. Tengamos una preocupación especial por él. Llegó un constructor a la iglesia y justo necesitamos ampliar. Tratemos lo mejor para que quiera ayudar de manera que nos convenga. No seamos tan duros con él quizás cuando se trate del pecado. No. Hagámoslo algo especial. No debemos hacer esto, queridos hermanos, no solo porque es una falta de fe, sino por el efecto que tiene también en esta misma. Realmente la gente piensa, cuando les damos trato especial, la gente se da cuenta. ¿Realmente velan por mi bien espiritual o que quieren sacar provecho de mis capacidades? Cuando una persona tiene cosas del mundo, la gente se empieza a acercar con estos fines. ¿Acaso la iglesia se va a unir a estas personas? Por supuesto que no. Y la gente empieza a pensar, al parecer soy especialmente valioso para Dios porque la iglesia me trata mejor. Esto, de cierta forma, es una deshumanización de la persona. Se está cosificando a la persona, porque son vistas a través de lo material y no por el estado de su relación con Dios, que es lo esencial y aquellas cosas por las cuales deberíamos estar realmente preocupados. Si el Señor quiere usar sus recursos, será algo que Él determinará en su momento, pero no nos toca a nosotros ver eso, en absoluto. Recordemos a Saúl. Dios le mandó a destruir por completo a Amalek, que ejecutara al rey, que destruyera tanto el ganado como los bienes que él tenía.
cuando Saúl dejó parte de Amalek en pie y no ejecutó al rey y conservó lo mejor del ganado y de los bienes pensando que estaba haciendo lo mejor porque estaba operando en pos del reino de Dios, Dios lo condenó. Y así, como historia cautelar, Dios no quiere que nosotros pensemos que dependemos de nuestro esfuerzo o los esfuerzos del ser humano, de lo que pueden ver nuestros ojos para hacer esta obra, sino que depende de Dios, de su soberano poder, de que Él está dirigiendo todas las cosas, usando medios, sí, pero los medios que Él autoriza en su momento, no conforme a nuestra visión. Esto nos lleva entonces al versículo número 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que aman? El propósito de esta parte es crear empatía en torno a la identidad compartida entre los santos. Tenemos una identidad, todos los santos, en Cristo, y por tanto, ustedes deben identificarse y empatizar con todos los santos. Y Él lo hace por medio de una pregunta retórica. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos míos amados, oíd, consideren seriamente esta verdad de la palabra de Dios como hermanos que somos. Considérenla. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? En otras palabras, Dios eligió a los pobres de este mundo, aquellas personas que carecen en su mayoría de belleza, riqueza y cargos, credenciales, fama. Esto hace referencia a que Dios usa la pobreza, usa la falta de recursos como un medio para expresar y para revelar su juicio. El pecado en el que se encuentra el hombre, la miseria en la que se encuentra. Y son en su mayoría estas personas las que se dan cuenta de su miseria y su pecado. Finalmente, son ellas las que Dios da arrepentimiento. O más bien dicho, el arrepentimiento consiste en darse cuenta de la miseria y del pecado. Y la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los ricos son anestesiados de su pobreza espiritual y no la reconocen y por tanto no llegan a un arrepentimiento. Pero los pobres no tienen más opción que enfrentarse a la maldición de Dios y esto naturalmente les lleva a un sentido de dependencia de Dios. Claro está, nunca van a llegar a reconocer a Dios como un Salvador misericordioso sin la obra del Espíritu Santo, eso está claro. Pero sí, porque están creados en la imagen de Dios, son de cierta manera llevados hacia ese tipo de mentalidad. La palabra dice que las riquezas de su benignidad llevan al arrepentimiento también. Entonces cuando ellos reciben misericordia, en medio de la miseria reconocen, son llevados a reconocer la misericordia, la bondad de Dios, y esto Dios lo usa para llevar también a un arrepentimiento. Obviamente siempre acompañado o contextualizado esto en el Evangelio, el mensaje de salvación. Entonces, lo que está ahí planteando Santiago es que ellos saben que Dios eligió a las personas que están conscientes de esta pobreza en el mundo. ¿Y para qué? Para que sean ricos en fe, dice. No los eligió para que sean pobres en la fe ahora, para que así como fueron pobres en el mundo, ahora sigan siendo pobres en la fe, como si fuera un estado permanente, como si ahora llegando a la fe se demostrara y se revelara que en realidad nunca fueron tan privilegiados por Dios como aquellos que no estaban o no tenían esa situación de pobreza. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que los eligió para que tengan una vida cristiana plena, como la de todo el resto, llena de conocimiento, en otras palabras, de Dios, llena de servicio, llena de amor también, y que disfruten del amor de los hermanos, para que todos sean uno, que todos tengan unidad, dice el Señor Jesucristo. Y
también para que sean herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No los eligió para que sean pobres en el reino tampoco, sino que coherederos con todo el resto de los santos, ricos y pobres, para que disfruten de la misma gloria venidera cuando el Señor Jesucristo venga. Ellos no van a estar en un escalafón menor como los fariseos quizás podrían haber pensado, y como algunos cristianos judíos de este primer siglo pudieron haber sido influenciados para creer. Esto nos lleva al segundo punto. La justicia ciega de la fe proviene de la identidad compartida que tenemos en Cristo. Queridos hermanos, sea uno pobre, sea uno rico, todos fueron elegidos para lo mismo. Exactamente, para lo mismo. Como veíamos en las semanas pasadas también, el pobre es exaltado en la fe, mientras que el rico es humillado. Y hay una gloria en eso. Hermanos, no es justo, en base a esto, que nosotros impongamos limitaciones a otros por el hecho de no tener ciertas credenciales, poder, belleza o recursos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, Dios provee cuando Dios llama. Y Dios está enriqueciendo a todos en fe para que sean aptos para el reino y para servirle. Por tanto, cuando se trata del servicio, no podemos pensar, no, él no puede servir en esto porque él es el que viene de tal familia o cual familia, o tienes tales o cuales estudios, etc. No, estas cosas son irrelevantes. Ahora, no son completamente irrelevantes, pero tampoco son primarias. La fe es más importante, porque la fe dirige a los santos hacia Dios, y Dios provee todo lo que los santos necesitan. Y esto por medio de la palabra, aquella palabra que hace sabio al sencillo y que nos prepara ¿para qué? Para toda buena obra delante de Dios. La que Dios quiera en el fondo, porque es su voluntad la que hace esto. Queridos hermanos, esto tiene que hacernos pensar cuando se trata de las necesidades de la iglesia. Quizás se necesita algo y quizás hay dos hermanos que pueden colaborar para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, o podríamos tener una persona que es maduro en la fe, pero es amateur en algunos aspectos de la obra, en términos prácticos, y un profesional que es experto en la obra en términos prácticos, pero inmaduro en la fe. ¿A quién dejamos como líder del proyecto? No al profesional, queridos hermanos, sino que al amateur, porque la fe es primaria, mientras que las credenciales son secundarias. Claro está, lo más sabio en este caso es que el amateur se asesore por el profesional, eso está claro, pero siempre considerando primero lo espiritual. Y esto se trata de algo que hablamos también anteriormente en las otras semanas, de que la obra de Dios y el reino de Dios no se trata primeramente de conseguir resultados. Se trata de hacer las cosas para glorificar a Dios. Y esto requiere que no solo cumplamos con los fines, sino que también los medios sean conformes a su palabra, para que tanto el fin como el desarrollo de este fin sea limpio y puro y pueda glorificar a Dios. Amados, esto también es una exhortación en contra de formar grupos cerrados, basados en otra identidad, basada en alguna riqueza, conocimiento o cosas similares. A ver, es natural que en una iglesia se formen grupos entre personas que tienen mayor afinidad la una con la otra. Eso no es algo ajeno a lo que podría pasar. Pero nunca debería en la iglesia formarse grupos cerrados. Nunca esta afinidad entre personas debería convertirse en una nueva identidad que los une, que es una nueva identidad que sea diferente de Cristo. Una identidad basada en las cosas de este mundo. Por ejemplo, un grupo de hermanos podría tener una cierta afinidad en base al barrio de donde vienen, por ejemplo. Quizás tienen intereses en común, tienen habilidades en común, quizás vivieron experiencias de la infancia en común, quizás tienen parientes en común, pero ninguna de estas cosas debería constituirse como una identidad aparte, desde la cual separarse o considerarse entre ellos más importantes que el resto de los hermanos. Así, todos los grupos deberían poder aceptar a otros interesados y no cerrarse en base a esa afinidad. Porque si Cristo no está ahí en el centro del grupo, moldeando, dándole forma a todo lo que ese grupo hace y piensa,
es un grupo que no debería existir. Y si Cristo está en el centro, entonces cualquier hermano interesado debería poder participar. Ahora, quizás no todos van a participar en la misma capacidad o de la misma manera, pero de alguna manera debería poder participar. Por otra parte, nunca debemos subestimar el poder del Espíritu Santo, obrando el hermano de la condición más precaria de todas. Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, este hermano no tiene mucha educación, este hermano viene de otro contexto, pero la palabra hace sabio al sencillo. Entonces, puede que el hermano sea expuesto a la palabra y Dios le provea por su Espíritu Santo la bendición de la sabiduría. Entonces, esa misma sabiduría lo va a guiar para seguir los caminos del Señor. Y los caminos del Señor son impredecibles. Sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, dice la palabra. Así es como la palabra muestra que hombres sencillos, como decíamos, tienen grandes posiciones en su reino. El Señor Jesús no tenía una posición social importante, él era carpintero. Pedro y Juan, pescadores que eran, entre comillas, sin letras y del vulgo, citando a lo que decía el resto del mundo de ellos. Y ellos fueron líderes y son leídos hasta el día de hoy. David, un joven pastor despreciado por su familia, llegó a ser rey de Israel y figura de Cristo. Amós, el profeta, que era pastor y recolector de higos silvestres, que fue a denunciar la maldad de Israel como enviado de Dios. Dios le dio esa posición importante. ¿Cuál es la mentalidad correcta entonces? Si Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino igual que todos, y la iglesia es encomendada como instrumento para esta obra, entonces nosotros debemos buscar enriquecer en fe y considerar como coherederos a todos los hijos de Dios por igual. Por tanto, tengamos una mentalidad de ser siervos de todos, no importa quién sea. Si llega alguno con muchos recursos, en vez de tratarlos con favoritismo, tengamos ojos espirituales para con ellos, que no le dan valor a sus credenciales, sino que entienden que todo es basura sin Cristo. Y que ellos tienen una necesidad también de reformar, reenmarcar esas riquezas en el reino. De esta manera, ellos vivirán esa humillación que tanto necesitan y podrán tener el gozo que viene de esto, el gozo de conocer al Señor Jesucristo. Ahora, si llega uno con pocos recursos, en vez de despreciarlos, tengamos ojos espirituales también para con ellos. Son valiosos hijos de Dios que Él mismo pone en nuestro camino para que reciban su herencia como todo el resto, porque nadie es más digno que otro y todas las riquezas vienen de Dios. De cierta forma, que venga un hermano pobre es una oportunidad para nosotros, para enriquecernos también a nosotros mismos en ayudarlos a ellos. En esa ayuda nosotros somos probados también y somos llevados a un entendimiento mayor del discipulado, de cómo Dios nos da a nosotros también. De esta manera, ellos vivirán su exaltación y podrán tener el gozo que viene de eso, el gozo de conocer al Señor Jesucristo. Esto nos lleva a la última parte, entonces, de este pasaje. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? El propósito de esta parte es mover a una respuesta concreta ante la parcialidad a favor de los ricos, ante este favor que se hace para con los que tienen muchos recursos, en base a esas cosas tangibles. El medio para cumplir este propósito es una acusación didáctica y dos preguntas retóricas. La acusación didáctica es esta: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Es didáctica esta acusación porque no se le está diciendo a nadie en particular, porque esta es una carta general para todas las iglesias, en particular para aquellos judíos que están en la dispersión, como decíamos. Pero, de cierta forma, está apuntando a los que efectivamente afrentan al pobre, los que los desprecian, los que los menosprecian, en otras palabras, por no ser bonitos, ricos o socialmente importantes. Ahora, este desprecio, y es importante entenderlo, es relativo, no es solamente en términos absolutos. ¿A qué me refiero con esto? Que se hace acepción de personas no cuando se le da pocas cosas al que es pobre,
sino cuando se le da menos que al que es rico. Puede ser mucho, pero si es menos, si se da privilegios al rico por sobre el pobre, he ahí donde está el problema. Una iglesia pobre, por ejemplo, puede tener 2 panes pequeños por persona para ofrecer, lo que no es mucho. Pero si le da 3 al rico y 1 al pobre, a causa de sus diferencias en belleza, riqueza o importancia social, ese es un desprecio al pobre. 3 panes chicos no es mucho, pero le estás privilegiando al rico por sobre el pobre. Le estás dando 3 al rico y 1 al pobre. Es un desprecio. Esa es la acusación didáctica, y ahora viene la pregunta retórica primera. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Entonces, lo que dice esta pregunta retórica es, ¿los ricos los oprimen? ¿Acaso no son los mismos poderosos los que están anestesiados de la ira de Dios sobre ellos? Aquellos que dicen, soy rico, soy inmortal y Dios me ama porque me da todos estos bienes. ¿Acaso no son ellos quienes les hacen la vida imposible a ustedes por ser cristianos y predicarles el Evangelio? Y luego dice, ¿y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? Ellos son los que los arrastran a los tribunales. ¿Acaso no son ellos los que los persiguen a través de las leyes, tradiciones judías y usan las leyes, todas las leyes que puedan para perseguirlos y eliminarlos? Los que tienen muchos recursos y están anestesiados de su condición espiritual no quieren una religión que desprecie aquellas cosas que ellos valoran. En tanto se promueve una religión así, su sentido de importancia se ve disminuido. Oye, si es verdad lo que tú estás diciendo del reino de Dios y de la riqueza, entonces yo no valgo nada en este mundo y yo no puedo soportar eso. Esa es la mentalidad que tienen. Esa es la primera pregunta retórica. Y la segunda es, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Ellos son los que hablan mal de Cristo, mal de nuestra fe. Quizás ellos mismos son religiosos y dicen amar a Dios como los fariseos, pero en hacerlo rechazan a Cristo y rechazan que Cristo sea inclusive necesario. Dicen, yo soy rico, Dios me ama, ¿por qué necesito a Cristo como un mediador? ¿Por qué necesito que muera en la cruz si Dios me está bendiciendo con todas estas cosas? Y esto me queda el último punto. Debemos reconocer nuestra enemistad espiritual con el mundo, que valora las riquezas en contra de nuestra identidad compartida en Cristo. Queridos hermanos, el mundo odia la fe. Ellos desprecian a los cristianos y los que el cristianismo tiene que ofrecer. La pregunta es cómo nos estamos relacionando con estas personas. Cuando en la iglesia tenemos favoritismo, lo único que estamos comunicando es que somos iguales a ellos. Jueces de malos pensamientos, que no están preocupados del reino de Dios o que desconfían del poder de Dios para proveer para el mismo éxito del reino. Y así es como piensan ellos. Muchos se excusan de venir a la fe porque están satisfechos con los que les provee el mundo. Dicen, yo estoy bien aquí, estoy cómodo, Dios me ama. Otros se excusan porque perciben que es una empresa humana en donde no está el poder de Dios obrando a partir de lo pobre y despreciado de este mundo. No es extraño que un poderoso logre mucho, queridos hermanos, pero sí es extraño que un pobre logre mucho. Así se maravillaron de los apóstoles cuando estaban predicando con valentía y con elocuencia y decían, estos no eran pescadores, estos no eran gente de vulgo, gente vulgar que no tenía estas herramientas, y a partir de eso ellos veían el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad, según dice la misma palabra. Por otra parte, a los que le aman en el mundo, a los que aman el mundo, nuestra fe les confronta y les parece repulsiva, por eso persiguen a los cristianos. Ellos buscan ser valorados en el mundo por sus riquezas. ¿Pero qué dice Cristo? Lo que le dice al hombre rico es decidor. Vende todo y dale a los pobres. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen es insignificante al lado de entrar al reino de Dios. Es mucho más valioso, infinitamente más valioso entrar al reino de Dios que cualquier riqueza que puedas tener, conocer a Cristo, caminar con Él. Las cosas por las que han trabajado y se han gastado, de las que se jactan, las cuales han puesto como aval para ganar otras cosas también, estos ricos, todo aquello que les ha dado acceso al poder, a los placeres de este mundo, todo eso es insignificante, eso es lo que dice la fe. El Señor lo llama a considerar la eternidad.
Una eternidad para la cual son pobres sin Cristo, menos que los pobres, son inclusive cadáveres espirituales que no tienen ni vida. Por esta razón persiguen a los cristianos, los oprimen y son severos con los cristianos, poniendo dentro de sus posibilidades cargas difíciles de llevar. ¿Vamos a promover el favoritismo entonces en contra de nuestros hermanos más pobres por ellos? ¿Vamos a preferir a estos enemigos de la fe por sobre nuestros amigos que son pobres, que no tienen tantos recursos? Este es el punto, queridos hermanos. Este es un llamado a reconocer a nuestros hermanos más pobres, no solo como nombre, no solo nominalmente, hoy tienen el nombre, hermanos, sino que también darles la dignidad que Dios les da como dignos de las riquezas de la fe y coherederos del reino junto a todos nosotros. Esto debe llevarnos a una preocupación por ellos, a darles una atención especial, no un favoritismo tampoco, y esto es importante, sino que basada en su condición de necesidad. Como advertencia, es importante no caer en el otro extremo. Toda parcialidad es mala. Por tanto, tampoco debemos caer en favorecer al pobre por sobre el rico. Hay algunos que glorifican la pobreza como si fuera un estado superior de existencia delante de Dios, a raíz de la defensa que Dios hace de los pobres en la palabra. A raíz de esto hay todo un movimiento de identificación con la pobreza. Dicen, yo soy del pueblo, algunos dicen. Yo he sufrido tal y cual cosa. Y eso me da un sentido de identidad. Pero ojo, toda identidad que no esté basada en Cristo es equivocada, es algo que debemos rehuir, algo que debemos rechazar, reprender. La identidad está en Cristo y en la esperanza venidera que nos da. Pero el punto es que el pobre es el que está en necesidad, mientras que el rico no, y ahí está la distinción. Al pobre se le ayuda especialmente por su necesidad, no por ser pobre como si serlo tuviera un valor especial. Y esto entonces nos lleva a concluir. Entonces, en primer lugar, la fe cristiana nos lleva a vivir con una justicia ciega, sin favoritismo. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios, no los valores del mundo. El favoritismo basado en riqueza, apariencia o posición es incompatible con la fe en Cristo, queridos hermanos. Juzgar según lo visible nos aparta de depender de Dios y de ver su obra en cada hermano. En segundo lugar, en Cristo compartimos una misma identidad espiritual como herederos del reino. Dios ha hecho ricos en fe a quienes el mundo considera pobres. Nuestra mirada debe ser espiritual, valorar a los hermanos por su condición en Cristo y no por sus bienes terrenales. Esa es la manera de glorificar a Dios. Todos somos vasos de barro y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de cada uno. Y por último, en tercer lugar, nuestra relación con el mundo debe ser de discernimiento espiritual y de fidelidad a Dios. El mundo persigue a los creyentes porque no tolera la fe que desprecia sus riquezas. Favorecer a quienes oprimen la riqueza es traicionar la hermandad en Cristo, es traicionar a los que son nuestros amigos por nuestros enemigos. Reconocer nuestra enemistad con el sistema mundano nos va a librar de la acepción de personas y fortalecer nuestra dependencia de Dios. Que el Señor confirme esta enseñanza que Dios.